Bueno, lo que tendríamos que plantear entonces es un diagrama del cuerpo libre para el cuerpo 1, para el cuerpo 2, y esa fuerza de interacción, porque están en contacto, que podemos llamar F1,2, ¿sí? O F2,1, depende de qué cuerpo estemos mirando, esa fuerza de interacción debería salir cuando estemos resolviendo el problema. Entonces, tenemos para el cuerpo 1, ¿tengo alguna pregunta, chicos? Si yo no puedo ver el chat, porque estoy compartiendo pantalla, así que cualquier pregunta o un compañero me la dice o la hacen en voz alta. Bueno. Entonces, supongamos que tenemos el cuerpo 1, ¿sí? Voy a elegir como sistema de referencia un sistema positivo hacia arriba y positivo hacia arriba y X positivo hacia la derecha. Y vamos a analizar qué fuerzas tenemos en el cuerpo 1, ¿sí? Esto es un plano horizontal, o sea que no tenemos mucho análisis para hacer con ángulos ni nada, entonces vamos a tener, por un lado, El peso. el peso de 1, lo voy a hacer más cortito porque como no hay otra fuerza va a ser el peso de 1 y la normal van a ser de la misma orden de magnitud, es el peso 1. Voy a tener la normal, tengo una fuerza externa, la dibujo así, la podría dibujar mirando pasando en realidad del punto, pero quiero que vean que es la misma que tienen ahí dibujada. Esta sería la fuerza F, no tiene nombre, una fuerza de 3 newton, dice el ejercicio. Y después dice que despreciamos el rozamiento, o sea que no hay rozamiento. Y queda una fuerza más, ¿por qué? Porque está en contacto, o sea que queda la fuerza que 2 le hace a 1. La voy a dibujar en principio para aquel lado, pero no es necesariamente, bueno, va a ser para allá. La fuerza que 2 le hace a 1. Este es 1. Recordemos que este es 1. ¿Sí? Si hago el mismo diagrama de cuerpo libre sobre el cuerpo 2, voy a tener, ¿qué fuerzas tengo ahora? Bueno, lo mismo, peso 1, peso 2, perdón. Voy a tener, esta la llamo normal 1, a esta la vamos a llamar normal 2. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener la fuerza que ahora 1 le hace a 2. ¿Sí? ¿Y que tengo algo más acá? No. No, ¿no? Porque F, esta fuerza, está aplicada sobre el cuerpo 1, no está aplicada sobre el cuerpo 2. O sea que esas son todas las fuerzas que yo veo que tenemos. ¿Sí? La fuerza de contacto, que 2 le hace a 1, y la fuerza de contacto que 1 le hace a 2, que tienen que ser iguales, sabemos que estos tienen que ser iguales. ¿Sí? Sí. Entonces, pensemos un poquitito. Vamos a hacer sumatoria para el cuerpo 1. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Recuerden que vamos a trabajar todo en formato escalar, o sea, vamos a poner componentes, no vamos a poner vectores, así que no nos preocupamos por los vectores por ahora. Entonces, en el eje X voy a tener, para el cuerpo 1, voy a tener F, que le pongo signo más, porque apunta en el mismo sentido positivo del sistema de referencias, y como yo planteé F2,1 en el otro sentido, le pongo signo menos. Sí. ¿Sí? ¿Tengo alguna otra fuerza? En X no. No. O sea que esto es la masa de 1 por la aceleración del sistema, porque tiene una única aceleración, que no la conocemos. Bueno, vos no sé si la habías calculado en el ejercicio anterior.
No sé cómo Sí. si la pudiste calcular acá, porque si no consideraste esta F21, vamos a ponerlo por la aceleración en X. ¿Sí? Sí. Luego tenemos sumatoria. Vamos a armar todas las ecuaciones de fuerzas en I, que es N1 positivo menos el peso, igual a peso 1, igual a 0, ¿no? Porque esto no se acelera en I. Lo cual nos da como resultado que la normal y el peso son iguales, algo que ya sabemos. Son iguales en magnitud, no en signo. Vamos por el otro. Después completamos todo lo que sea números y valores con el cuerpo 2. Lo mismo, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a F1, 2, ahora está, apunta en el sentido positivo, por eso yo no lo volví a dibujar, pero sigo teniendo mi sentido positivo de X hacia la derecha y mi sentido positivo de Y hacia arriba. Entonces F1, 2 le pongo un signo más porque apunta en el mismo sentido. Luego, no tengo más nada acá. Sí, no tengo ninguna otra fuerza, ¿lo ves? En X. Sí. Sí, Y sí. esto va a tener que ser igual a la masa 2 por la aceleración en X. Que esta aceleración en X, no me gusta, voy a usar otro color. Esta aceleración en X y esta aceleración en X son la misma. Sí. ¿Sí? Porque se mueve con una única aceleración. Y luego tengo sumatoria de fuerzas en I igual a 0, bueno, igual a normal 2 menos P sub 2 igual a 0, y esto ya lo sabemos que la normal es igual al peso en este tipo de casos, ¿no? Cuando solo intervienen esas dos fuerzas y es un plano horizontal. Bueno, entonces, vamos a ver si de estas dos ecuaciones podemos rescatar algo. Nos está quedando un sistemita. ¿Ese sistemita cuál es? F menos F21 tiene que ser igual a masa 1 por aceleración en X. Y luego F12 es igual a masa 2 por aceleración en X. Veamos qué conocemos y qué no. Qué es dato y qué es incógnita. F es dato. Eran 3 newtons. Sí. ¿Sí? Masa 1 es dato. Masa 2 es dato. Y pareciera que tengo 3 incógnitas, ¿no? Porque tengo esta, esta y esta. Pero sé algo más, ¿no? Como son un par de acción y reacción, F21 tiene que ser igual en módulo, si se quiere. O sea, no, yo no le pongo de vuelta las barritas de módulo, pero en módulo F21 tiene que ser igual a F12. Sí. En magnitud. O sea que estas dos es la misma incógnita. O sea que tengo una incógnita y dos incógnitas. ¿Lo ven? O sea, una incógnita que es AX, perdón, estoy señalando con el lapicito y no se ve el lapicito, se ve cuando usa el mouse. A sub X, que es una incógnita, y la otra que es F21 o F12, que es lo mismo. ¿Sí? O sea que lo que tengo, lo voy a reescribir un poquito mejor para que se entienda lo que digo, es F menos F21 igual a M1 por A sub X, y acá voy a poner F21 para que sepamos que estamos trabajando con la misma incógnita, igual a M2 por A sub X. O sea que ahora tengo dato, 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 y mis únicas incógnitas son A sub X y F21. Dos ecuaciones, dos incógnitas se puede resolver. Vamos a ponerle valores ahora. F, no recuerdo si era 2 o 3 newtons. 3 newtons menos F21 igual a M1, creo que eran 2 kilogramos,
Silvana, Sí, discúlpame que te interrumpa. Acabo de entrar hace un ratito. Ahí la F, ¿por qué la omitiste? ¿Es la misma que la F21? no, porque no está actuando sobre el cuerpo 2. En el diagrama del cuerpo libre, del cuerpo 1, ¿qué fuerzas tengo actuando sobre el cuerpo 1? La fuerza, Ah, la F, esta fuerza externa, está actuando sobre el cuerpo 1. sí, Después tengo la fuerza de contacto, F21, y después tengo el peso y la normal, que es la fuerza de contacto con la superficie. Pero en el cuerpo 2, si bien se va a mover solidario al cuerpo 1, fíjate dónde está apoyado, o sea, dónde apoyo la mano para empujar estas dos cajas. claro. La apoyó en el cuerpo, este es el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2. Entonces, si yo la mano la apoyo sobre el cuerpo 1, si el empujón se lo doy al cuerpo 1, no se lo estoy dando al cuerpo 2. O sea, que el 2 tenga efectos de ese empujón es otra cosa, pero el empujón yo se lo estoy dando, o sea, la fuerza la estoy aplicando sobre el cuerpo 1. Entonces, en mi diagrama de cuerpo libre no aparece eso. ¿Se entiende? Buenísimo, muchas gracias. De nada. Bueno, sigo un poquitito más. Fíjense que eso es lo que puse acá. Bueno, la sumatoria de fuerzas ahí es bastante sencillo. Es normal menos el peso igual a 0. Después en X, puse todas las fuerzas que me aparecían, igual la masa por la aceleración en X, la masa de el 1. Después acá puse con la masa de 2. Hice la misma ecuación, la misma sumatoria de fuerzas, pero para 2. Cuando me queda el sistema, para los que llegaron, vos que llegaste un poquito tarde, cuando me quedó el sistema, me quedó F21 y F12 como incógnitas y A sub X como incógnita, pero F21 y F12, como son pares de acción y reacción, son iguales. ¿Sí? En magnitud son iguales. Entonces, escribí de esa forma, como F21, para que se vea más claro que en realidad tenemos un problema de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones que se puede resolver. Entonces fuimos pasando los datos, las fuerzas 3 newton, F2 menos F21, que es mi incógnita, es igual a 2 kilogramos, es la masa del cuerpo 1, por la aceleración en X, que es única para todo el sistema, ¿sí? Porque se están moviendo solidariamente. Y después, F21 va a ser igual a la masa 2, que es 1 kilogramo, por la aceleración en X, que de vuelta es la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Y bueno, es un sistema muy sencillo, ya tengo despejado todo esto, o sea que de acá yo ya puedo sacar alguna relación. Por ejemplo, yo ya tengo cuánto vale F21, ¿lo ves? ¿Lo ven todos? Esta F21 la puedo reemplazar en la ecuación de arriba. Entonces me queda 3 newton menos F21, pero F21 es 1 kilogramo por A sub X igual a 2 kilogramos por A sub X. Paso todo lo que tiene A sub X de este lado. Menos 1 kilogramo por A sub X, menos 2 kilogramos por A sub X, igual a menos 3 newton. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Muy bien. Luego saco de factor común A sub X, por eso era necesario hacer que salía solo el punto A antes del punto B. A sub X va a ser menos 3 newton, fíjense que me va a salir menos 3 kilogramos de factor común. Dividido menos 3 kilogramos. Kilogramos masa. Si reescribo un poquito los newton para ver si esto me dio bien, simplifico los menos y me queda 1, ¿no? 1. Newton es kilogramos, masa por metro sobre segundo cuadrado, y lo divido por kilogramos. Se me simplifica este kilogramo con este kilogramo, y me queda 1 metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? O sea que la aceleración va a ser, esto es así como está, me está dando la magnitud de la aceleración. Igual ya tengo una información, es positiva. Tipo, yo ya puse los signos, ya contemplé los signos acá. Así que me dio
1 metro sobre segundo cuadrado, o sea que mi aceleración, si la quiero dibujar acá, va a ser con el sentido de mi eje X positivo. O sea que va a ser... Le puse dos sombreros ahí. Esa. ¿Sí? Y si la quiero escribir vectorialmente, porque no sé, no me acuerdo si pedía, ahora me fijo, si pedía la magnitud, o si pedía vector, o si pedía la aceleración a secas. Si pedía la aceleración a secas, la aceleración va a ser 1 metro sobre segundo cuadrado en versor. Es el versor que acompaña al eje. Esto sería la primera parte. De ahí sale el 1. A ver, déjame ver un segundito qué es lo que pedía. La aceleración. Si pide la aceleración a secas, es el vector. Se los achico un poquito para que lo vayan copiando. Es el ejercicio 73. Si quieren capturar la pantalla o lo que sea. Ahora hacemos el ítem B, pero ves que el ítem B te das cuenta que ahora va a salir rápido, ¿no? Habiendo hecho todo esto. Sí. Pues ya tenemos la relación. Ya tenemos F21, mira, ya lo hacemos acá mismo. Claro, en la El ítem B segunda. me pedía F21 o F12. Me está pidiendo eso. O sea que puedo agarrar cualquiera de estas formulitas. Yo sé que F21 es 1 kilogramo por la aceleración en X, la aceleración en X, ¿sí? De 1. Sí. Entonces F21 va a ser 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo cuadrado, o sea que F21 es 1 newton. Esta es la magnitud. Si quiero escribirla como fuerza, como vector, perdón, o sea, quiero saber realmente la fuerza, va a ser F21 es menos, fíjate cómo la dibujé, ¿no? Porque es la fuerza de contacto, la fuerza que 2 le hace a 1. La hace en el sentido de 1, o sea, como desde 2 hacia 1. Es menos 1 newton en inversor, y F12 es 1 newton en inversor. O 1 newton en F21 puedo escribirla como 1 newton en menos inversor también. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones es válida. Pero sale solo. Una vez que hiciste el ítem A, el ítem B sale solito. Buenísimo. Hola Pablo. Ahí me apareció el chat. Bueno. Díganme si hay algún otro que quieran hacer mientras copian este. Quiero chusmear un cachito cuántos son. 7 somos ya. Todos poquitos todavía. ¿Habría posibilidad, profe, de hacer el 75? ¿Cómo? ¿Habría posibilidad de hacer el 75? Sí, lo busco. Ahí lo hacemos. Lo voy leyendo mientras copian esto. Las masas A y B de la figura. Bueno, ahora lo vemos. ¿No lo hizo al Sandra o Marinho? Pensé que lo había hecho. Bueno, lo hacemos ahora. Voy recortando. ¿Copiaron este ya? Sí. ¿Listo? 75. Mi pantalla. Copiar.
Abro uno nuevo. Bueno, si te lo copiaron, ya lo borro. Ahí está. Bueno, en el 75 tenemos una masa A, una masa B, un coeficiente de fricción estática entre el bloque A y la mesa, o sea, un coeficiente de fricción estática acá, que es de 0,20, y un coeficiente de fricción cinemático de 0,1. El sistema se encuentra inicialmente en reposo. Encontrar la masa mínima de C que evite el movimiento de A. Ok. Entonces, ¿con qué tipo de rozamiento estaríamos hablando? Si tenemos que... No se estaría moviendo A. Estático. Estático. Sí, vamos a ver coeficiente estático. La masa mínima de C que evite el movimiento de A. Bueno, veamos entonces. Vamos a plantearlo. Vamos a plantear diagrama de cuerpo libre. Esto siempre todo se hace con diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Bueno, Sí, siempre que tengas cuerpos distintos, digamos, tenés que realizar diagramas distintos, ¿no? Todo por sí. separado. Cada cuerpo va a tener un diagrama de cuerpo libre único. Por eso se llama diagrama de cuerpo libre, porque es como que vos separás, liberás el cuerpo del resto del sistema. O sea, te centrás en ese cuerpo nada más. Entonces, para cada cuerpo sí es necesario hacer un diagrama distinto. Entonces, En veamos. ese caso de A y C va a ser compartido, ¿no? ¿Cómo? ¿O no? En ese caso de A y C, ¿va a ser compartido el diagrama? No, es un diagrama de ¿Están cuerpo juntos? libre para A y otro diagrama de cuerpo libre para C. A ver, más allá que la práctica, tal vez muchas veces podemos pensar como un solo objeto, pero que después eso sea una conclusión lógica del tratamiento del problema, pero no lo planteemos de entrada. A ver, vos imaginate que A se está moviendo con una aceleración, ¿no? Entonces, si A se mueve con una aceleración, va a tener una fuerza de fricción, con un coeficiente de fricción cinemática, va a tener una fuerza de fricción que va a entorpecer el movimiento, lo va a impedir de A. Pero no es el mismo coeficiente el que hay entre A y la mesa que el que hay entre C y A. O sea que hay una dada aceleración donde C se va a ir volando, digamos. ¿Sí? Donde van a dejar de ser un cuerpo único. ¿Se entiende? Porque eso va a depender del rozamiento que haya entre C y A. Entonces no lo puedo considerar como un cuerpo único. Si existe la posibilidad de que dejen de serlo a una determinada aceleración, por ejemplo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como si vos pones un auto y te olvidás arriba del auto un vasito y agarrás a 180 a la Panamericana. Más allá del viento, olvidémonos del viento, no digo por efecto del viento. Digo, por el mismo efecto de esa aceleración y el rozamiento que hay entre el techo y el vasito, se va a ir, se va a volar ese vasito. Y no es porque el viento lo va a empujar. Perfecto. Bueno. Estamos con el cuerpo A. Diagrama del cuerpo libre para A. ¿Qué tenemos? A ver, la cuerda es inextensible, bla, 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 no sé si lo dice, pero supongamos que lo es. Entonces tenemos una tensión hacia allá, que después vamos a relacionarla con... Voy a llamarla T y después la voy a relacionar con la T esta, a esta tensión la voy a relacionar con esta otra. Entonces, le puedo poner cualquier nombre. Tensión que la polea le hace a, o que la cuerda, pero le voy a poner T y listo para evitar problemas. T. Acá está T. Perdón, acá está T. Luego, ¿qué otra fuerza tengo? Y tengo... La de rozamiento. La de rozamiento, exactamente. Porque tengo rozamiento estático. ¿Sí? Si yo supongo que esto se movería hacia acá, y se opone el movimiento, va a ser hacia allá. Exacto. ¿Sí?
¿Qué otra fuerza tengo? Y bueno, tengo el peso de A. El peso, la normal. El peso de A. ¿Sí? Que es la fuerza que el centro de la Tierra le hace a A. O sea, olvídate de C por ahora. ¿Ves que no estoy pensando en C todavía cuando puse el peso de A? No es que lo tomé como un bloque y puse peso de A más C. Es el peso de A. Es la atracción que el centro de la Tierra le hace a A, que lo quiere llamar. ¿Sí? Luego, ¿qué más tengo? A ver. Y bueno, La como normal. A está en contacto con C, voy a tener una fuerza que C le hace a A, una fuerza de interacción entre C y A. El peso de C. ¿Cómo? ¿No es el peso de C? En principio es la fuerza de contacto de CA. Es una fuerza de contacto. El peso de C no va a estar aplicado sobre A. El peso es una fuerza atractiva del centro de la Tierra. O sea, el peso de un cuerpo siempre es una fuerza que si pienso dónde está aplicada en el centro de la Tierra. Entonces, A no puedes sufrir el peso de C como fuerza de contacto. Lo que tiene es una fuerza CA. ¿Y esa va en el sentido negativo de I, digamos? Claro, no lo puse en los sentidos, pero sí, sería acá. F de CA. O sea, en los sentidos siempre voy a tomar los mismos, ¿no? Y positivo, X positivo. ¿Sí? Pero no es el peso. Después vemos, por ahí coincide, no lo sé, pero en principio es una fuerza de contacto de CA. Y después voy a tener La normal. la normal, que es la fuerza de contacto entre A y la superficie. ¿Sí? Entonces ahí creo que consideré todas. Creo, no me equivoco, que no me falta ninguna. Después analizamos cuánto vale cada una. Vamos con B. ¿Qué tengo en B? A ver. Si este es B, B va a tener un peso. ¿Sí? B va a tener una fuerza de contacto que A le hace a B. B va a tener la tensión, va a aparecer Sí. la tensión acá. ¿Estás analizando el B o el C, profe? C, perdón. Estoy analizando C. Lo llamé B, pero fue el C. El C. Vas a sacar hacia C, C, esta que era peso de C. ¿Sí? Entonces, la normal para C, la normal, es la fuerza que A le hace a C. Porque la normal es una fuerza de contacto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver, la normal, esta que yo tengo acá, si quisiera, la podría llamar la fuerza que la mesa le hace a A. Pasa que la fuerza de contacto, esa fuerza tan común, que es la fuerza de un cuerpo apoyado sobre la tierra o sobre la mesa, uno le pone un nombre propio, la llama normal. Pero en realidad es la fuerza de contacto entre la mesa y el cuerpo A. Entonces, acá cuando estoy haciendo el análisis del cuerpo C, yo pongo el peso de C, pongo la fuerza que A le hace a C, ¿y tengo que poner una normal? No, porque no, la normal es la fuerza que A le hace a C. En A aparecen dos fuerzas de contacto, tanto la normal como la fuerza que C le hace a A, porque tengo dos superficies que están en contacto. Tengo la tapa de la caja y tengo el piso de la caja. Díganme si esto se entiende, porque es importante. No. O sea, no me quedó muy claro por qué en algunos casos sí la normal. O sea, ¿Por qué aparece la normal en el punto A y no en el punto C? Sí. Ok. por ejemplo, sí, no. Tampoco entendí. Pensemos esto. Normal es un nombre arbitrario. Como es una fuerza que aparece mucho, se le dio un nombre. Normal significa porque normal es perpendicular. Normal significa perpendicular. Entonces, cuando yo tengo un objeto
fuerza de control se dice en cámara. Cuando yo tengo un objeto que está apoyado sobre una superficie, sobre el suelo, ¿sí? Generalmente tengo ese equilibrio de fuerzas, ¿no? El peso del objeto y la normal, que básicamente es la fuerza de contacto entre el objeto y el suelo, ¿sí? Pero esa normal es un nombre que se le puso, se le suele llamar normal, pero también la podría llamar fuerza que el suelo le hace a A, o fuerza que el piso le hace a A, ¿sí? Si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre sobre el piso, aparecería una fuerza, más allá del peso, ¿sí? Aparecería una fuerza que A le hace al piso, que no sería la fuerza peso. Yo no hago un diagrama de cuerpo libre sobre el piso, nunca. Pero, digamos, no estoy, en este caso tampoco voy a hacer un diagrama de cuerpo libre sobre la mesa esa. Pero la normal no es más ni menos que una fuerza de contacto como FAB, como FBA, como FAC. Una fuerza cualquiera, no tienen más privilegio, ¿eh? Lo que pasa es que al ser la fuerza de contacto con una superficie, digamos, de base, que uno no analiza, como es el suelo, como es la mesa en este caso, uno la suele llamar normal. Le suele dar un nombre propio. Normal, ¿por qué? De vuelta, porque es perpendicular siempre a la superficie de contacto. Pero eso va a pasar con cualquier superficie de contacto entre dos cuerpos. O sea, entre C y A, ¿sí? La fuerza que C le hace a A, esta fuerza que ven acá, también la podría llamar normal. Normal 2, si se quiere. Pero también la podría llamar normal. No es la normal a la que estamos acostumbrados a llamar normal, pero es una fuerza de contacto igual que esta. No es ninguna de las dos más importantes, ¿sí? Ambas tienen la misma importancia. Lo que pasa es que esta fuerza que ven acá es por el contacto entre la tapa de la caja y C. Y esta N que ven acá es la fuerza de contacto entre el piso de la caja y la mesa. Díganme si se entendió hasta ahí eso. Sí, hay un poco más. Entonces, en donde haya contacto hay fuerza normal. Siempre, donde haya contacto hay fuerza normal. Lo que pasa es que es más común, cuando uno analiza un sistema de dos cuerpos, la llamamos fuerza reactiva, fuerza de interacción, entonces le damos un nombre como fuerza que A le hace a C, porque después nos interesa calcularla, y a la otra la llamamos fuerza que C le hace a A, pero es fuerza normal, es una fuerza normal, porque hay un contacto, una superficie de contacto y la fuerza que se genera por ese contacto. ¿Sí? Por un par de suele tener su par de acción y reacción. Por ejemplo, en el suelo va a aparecer una fuerza que la caja le hace al suelo, que no es el peso, de vuelta. Pero no la analizamos, porque no analizamos lo que pasa con la mesa o con la tierra. Entonces, cuando yo me voy al cuerpo C, digo, ¿pero por qué en el cuerpo C no aparece la normal? Sí, aparece una normal. Pero el cuerpo C solo tiene en contacto, como superficie de contacto, solo tiene el piso del cuerpo C, ¿lo ven? Solo la base. ¿Dónde está apoyado? Está apoyado sobre A. O sea que ese vínculo, esa fuerza ese par de acción y reacción se va a dar. Por un lado va a ser FAC, que es la fuerza que A le hace a C, que actúa sobre el cuerpo C, y por otro lado se complementa con esta FCA, que es la que actuaba, que ya habíamos visto, sobre el cuerpo A. Y esta FAC no es ni más ni menos que, la podría llamar si quisiera N2. ¿Sí? Es una normal. Entonces, el cuerpo C solo tiene esas dos fuerzas, FAC y el peso. Este peso no actúa sobre A. Este peso actúa sobre el centro de la Tierra, sobre la Tierra. Díganme hasta ahora si se entendió. Pues esto es lo más difícil de estos problemas, ¿sabes? En los diagramas de cuerpo libre. O sea, entender qué fuerza está actuando y sobre qué actúa cada fuerza. O sea que si el objeto no está apoyado directamente en el suelo, no vendría a tener esa normal que conocemos. No tiene normal con el suelo, porque no tiene normal. Claro. La FAC es una normal, pero esa normal es una normal por la superficie, por el contacto con la superficie de A. No es por el contacto con el suelo. O sea, su suelo es A. Entonces, FAC sería esa normal. Bueno, y vamos al último cuerpo que está involucrado en este sistemita, que es el cuerpo B. ¿Se acuerdan? Siempre el sistema de referencia
y positivo acá, y X, pero en X no tengo... Bueno, en X tendría el rozamiento entre C y A, pero no... La masa mínima de C que evite el movimiento de A. Bueno, pero no lo estoy poniendo porque no me dice la fricción entre C y A. O sea, evidentemente acá voy a tener que tomar todo esto como un conjunto para poder hacer el análisis, pero en principio no me lo dice. Entonces, veamos el cuerpo B, que no sé si hace falta en este análisis en particular, a ver. Sí, hace falta porque es lo que va a hacer que se mueva. Entonces, el cuerpo B, tengo Peso y tensión. nada más. Exactamente. ¿Sí? Peso y tensión. ¿Por qué tengo? Porque no está en contacto con ninguna superficie. ¿Ves? Acá no me aparece ninguna fuerza normal. No hay contacto con la superficie. Chicos, de vuelta, si llegan a escribir o algo, yo no lo puedo ver. Así que les pido que algún compañero me diga la pregunta que estoy haciendo, lo que sea. Yo veo que Acá Joaquín Stock está preguntando, ¿no estaría sobre el eje X en el cuerpo B, como lo explicó Mariño? Si quieren, hacemos un... A ver. Sí, Marina lo que hizo fue lo siguiente. Tal vez, no me acuerdo. Porque yo no estuve toda la clase. Y... ¡Ay, qué feo que me quedó esto! Debe haber hecho esto. En esta parte hizo Y y X. Y después lo rotó. ¿Eso hizo? Sí, había hecho. Sí, se puede. O sea, no va a cambiar el resultado, si yo lo dejo como Y. Mientras tenga en cuenta que esta fuerza que está en Y, cuando la analizo en el otro lado está en X, no pasa nada. Pero si quieren le ponemos X y no tenemos ninguna ambigüedad. X, No, va así como venía haciéndolo. Sí. o X negativo sería, para seguir con el mismo sistema. A ver, perdón, Si lo quieren hacer como lo hizo María, pues está bien, es lo mismo. Movemos un poquito y ahí. Este sería X positivo. No pongo Y porque no pincha ni corta el problema acá. Pero es lo mismo, chicos. O sea, si yo puedo usar, son distintos diagramas de cuerpo libre distintos. O sea, que puedo usar un sistema de referencia distinto. Mientras tenga claro, por ejemplo, que si esa fuerza, esa tensión a mí me da en X, va a ser la misma que después en la otra parte está en Y. ¿Sí? Pero el sistema de referencia no estoy atada a poner el mismo sistema de referencia rotado. No hay problema en hacerlo, pero no es obligatorio. Siempre tengo que ser coherente con lo que yo estoy poniendo. Bueno, ya tenemos los 3 sistemas de referencia. Y ahora tenemos que empezar a trabajar con esto que tenemos acá, ver qué es lo que pasa, armar los sistemitas de ecuaciones, sumatoria de fuerzas, masa por aceleración, lo mismo que hacemos siempre. Entonces no me acuerdo en qué preguntaba. La masa mínima que evite el movimiento de A. Bueno, entonces, que evite el movimiento de A, o sea que estamos pidiendo que la aceleración sea 0. La aceleración en X. ¿Sí? La aceleración en X, porque no va a salir volando esto, así que la aceleración en X sea 0. Entonces, vamos a armar las ecuaciones. Sumatoria. Vamos con A, perdón. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a ver qué es lo que tenemos en X con A. Con A tenemos menos la fuerza de rozamiento más T igual 0. Quiero que sea 0, porque no quiero que no se mueva. Y en Y tengo la normal menos la fuerza que se le hace a A menos el peso de A igual a 0. Después vemos que nos sirve, que necesitamos, que no hace falta resolver, pero bueno, tenemos todo armado. Para B, tengo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, porque tampoco se va a mover B.
Perdón, C, vamos con C primero. Igual, si miro C, no tiene fuerzas en X, o sea que no hay problema, solamente anotarlo, pero no hay fuerza en X, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿sí? O sea que acá tendría la fuerza que hay en C menos C menos el peso C igual a 0. C. Y en B voy a tener, acá una cosa, me faltó algo acá. Igual está quieto esto, pero voy a tener, acá en C, como estuvimos analizando tanto las normales, me olvidé de poner fuerza de rozamiento entre, Del C y A, ¿no? entre A y C. ¿Sí? Claro. Porque si no, lo que hablábamos hoy, si no hay un rozamiento estático entre A y C, si se acelera, eso debería moverse. Cuando se acelera. Igual acá estamos hablando todo estáticamente, pero debería haber una fuerza de rozamiento. No sé si la da como dato y no sé si nos interesa para el problema en particular, pero no me lo da. Por eso no la habíamos puesto. Pero bueno, pongámosla como si estuviera. Y en B, voy a tener sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Acuérdense que ahora X lo llamamos a este eje. A este eje. O sea que tengo menos la tensión, porque aparte seguí el mismo sentido del sistema de referencia que tenía antes, o sea que me quedó el positivo hacia abajo. Más el peso igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en Y acá sí vale 0. Y no hay ninguna fuerza en Y, porque si yo Y lo pongo para acá, no hay nada. Entonces estas son mis ecuacioncitas. ¿Sí? Profe, Sí. en el C no hay que agregar la fuerza de rozamiento que pusimos recién en el eje X o no cambia nada. No, lo que pasa es que estoy viendo y no me habla de rozamiento. Yo la puse solamente como una aclaración. Pero si le damos enunciado, no la nombra. Dice, las masas A y B de la figura son respectivamente 10 kilos y 5 kilos, el coeficiente de fricción entre el bloque A y la mesa es de 20, y el coeficiente de fricción cinemático es 0,1, pero siempre habla entre A y la mesa. El sistema se encuentra inicialmente en reposo, entonces, por ahora no la voy a considerar, la puse ahí porque les quería como comentar era eso, que tendría que haber una fricción entre A y, o sea, en la práctica debería haber una fricción entre A y C. Si están en reposo, no. Pero si estuviesen moviéndose con una aceleración o algo, si no hay una fricción entre A y C, se me puede salir, se me puede mover el cuerpo C con respecto de A. Pero bueno, Profe, perdóname, entonces esa fuerza no se pone, la de no A y vamos C. a considerar porque no la está nombrando, no habla de que haya rozamiento, no dice el problema que haya rozamiento entre A y C. Entonces, como no lo nombra, Perfecto. no nos compliquemos, por eso lo dejamos así. Profe, Sí. consulta, más o menos todos los ejercicios que hay en la guía, siempre que se plantea este tipo de situación, Sí. ¿los cuerpos parten del reposo? No sé, podrías mirar la guía. No sé qué decirte, pero podría que no. No sé, estoy viendo la guía y... No, hay un tren que, por ejemplo, el 78 estoy leyendo que hay una fuerza de tracción, o sea que el cuerpo está acelerado. No necesariamente van a partir del reposo. Lo que pasa es que acá lo que quieren es que trabajen por un lado con el rozamiento estático en una primera parte del problema y en una segunda parte quieren que trabajen con el rozamiento dinámico. Por eso les ponen las dos situaciones posibles. O sea, en esta parte nosotros no tenemos que pensar en el movimiento. Es más sencilla de hacer, en algún sentido. Pero nada más que eso. Entonces, bueno, vamos a plantear esta. Tenemos, a ver qué podemos armar de todo esto. Tenemos menos la fuerza de rozamiento más
C igual 0, la normal menos FCA menos PA igual 0, FAC menos P sub C igual a 0, menos T más P igual a 0. De acá algo puedo sacar, ¿no? Algo ya puedo sacar. Si es que tengo el dato de P, por ejemplo, puedo sacar la tensión, ¿lo ven? La última ecuacioncita. De acá puedo sacar la tensión. Este P es el peso de B. El módulo van a ser iguales, la tensión y el peso de B. O sea que la tensión va a ser igual a M de B por G. A ver si tengo ese dato de la masa de B. $5 kilogramos. O sea que la tensión va a ser 5 kilogramos, el módulo, ¿no?, de la tensión, por 10 metros sobre segundos al cuadrado, o sea que esto va a ser 50 newtons. 50 newtons. ¿Sí? Ese es el módulo de la tensión. Ya tenemos algo, ya vamos, o sea, cada cosita que podamos sacar nos ayuda a reducir un poco el sistema. ¿Sí? O sea que la fuerza de rozamiento máxima va a ser, fíjense que T es igual a la fuerza de rozamiento máxima. O sea que va a ser de 50 newtons. ¿Sí? O sea, hasta ese peso se va a quedar quieto. ¿Sí? Porque son las que se compensan entre sí acá. Entonces, tal vez hay un montón de información acá que no tengamos que usar. Sigamos un poquitito más. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, veamos un cachito. A ver. Tengo. Vamos a escribir un poquitito las ecuaciones. Tengo N menos la fuerza que cede hacia A menos el peso A igual a 0. Después tengo la fuerza que A le hace a C menos el peso C igual a 0. De acá también puedo sacar alguna información, puedo sacar que lo que decíamos al principio, ¿no? En este caso, en valor, la fuerza que A le hace a C va a ser igual al peso de C. Pero no es que la normal sea el peso, simplemente que van a coincidir en valor. O sea que la fuerza que A le hace a C va a ser igual a M de C por G. O sea que la fuerza que A le hace a C va a ser M de C, que es... bueno, es lo que tengo que averiguar. M de C por G. Profe, discúlpame, ¿qué dijiste recién que la fuerza que le hace A a C va a coincidir con el peso de C? ¿Por Va a qué ser el me mismo módulo. decían? Y la fuerza de contacto, lo normal va a ser la fuerza que A le hace a C, va a ser el peso de C, esta fuerza normal va a ser el peso. A ver, en este caso van a coincidir en valor numérico, porque sale de esta ecuación, ¿lo ves? Pero eso no quiere decir que sean un par de acción y reacción. Simplemente coinciden en valor numérico. ¿Sí? No es que la fuerza de contacto y el peso son pares de acción y reacción, así como la normal y el peso de un cuerpo no son pares de acción y reacción. Entonces, sí, en este caso, la fuerza... Claro, igual, vos mirando el diagrama, eso lo podés predecir, ¿no? Ya de Claro, antemano. sí, se puede predecir, porque acá yo veo que tengo esas dos fuerzas nada más. Creo que cuando llegamos ahí lo dije. Solo tengo esas dos fuerzas, tenía. Entonces sí, va a ser la fuerza que A le hace a C o la fuerza que C le hace a A, porque estas sí son pares de acción y reacción, va a ser el peso de C, pero no significa, va a coincidir numéricamente con el peso de C, pero no significa que sea el mismo, que sea el peso de C, esto de acá, porque me dijeron, ¿qué tengo además actuando en uno, en el primer diagrama?
FCA, en ejemplo, es el peso de C. No, esas sutilezas son importantes a la hora de, no sé, armar un teórico o algo que se les puede llegar a preguntar. Entonces, ¿es el peso de C la fuerza que se le hace a A? No. ¿Coincide numéricamente en este caso? Sí. ¿Sí? En este caso sí. Porque fíjense que eso lo vemos a partir del segundo diagrama. Pero no es la misma fuerza. Y eso sí que tiene que quedar claro. Perfecto. Bueno, entonces, acá tenemos que la fuerza que A le hace a C es mc por G y no la podemos calcular porque, cosa que no hice hoy, es identificar las incógnitas. Esta es una incógnita. ¿Sí? Entonces, pero la puedo dejar escrita como 10 metros sobre segundos al cuadrado por la masa de C. O sea que estoy trabajando con esta ecuacióncita de acá. No, ¿con cuál estoy trabajando? Sí, con esta. Vamos con la de arriba ahora. Tengo la normal menos FCA menos PA igual a 0. FCA es la misma en módulo a FAC. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pues son fuerzas, esos sí son pares de acción y reacción. Entonces, tengo la normal menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por la masa de C menos peso de A, que lo puedo calcular. Lo sé, el peso de A. ¿Cuál es la masa de A? 10 kilos. Por esto de acá es el peso de A. Profe, eso es lo mismo que 100 newtons, ¿no? Perdón, sí, es lo mismo. Todo eso que está ahí, 10 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado, 10 newtons. Gracias. Esto es M por G. Y eso me va a dar en newtons. Sí, sí. Entonces tenemos que la normal menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por la masa de C menos 100 newtons tiene que ser igual a 0. Y a ver si tengo todas las relaciones posibles o si me falta alguna. Un segundo. Acá tengo una ecuación. La normal, me parece solo acá. Creo que usé todas las ecuaciones que tenía. Y yo quería saber, ya me olvidé que quería saber, porque fui poniendo tantas cosas en el medio que me olvidé que es lo que quise. Necesito saber, voy a agrandar un poquito este. La masa de C. Encontrar la masa mínima que evite el movimiento de A. Yo quiero que no se mueva, o sea, necesito que esto sea 0, está bien. Entonces, a ver si me está faltando alguna para calcular la normal. FCA, acá hay lío. Esto estaba acá arriba. Ahí. Sí. Es medio largo este ejercicio, entonces uno se pierde un poco. A ver, déjenme ver qué me falta. Tengo la normal, menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por la masa de C, que es la masa que quiero calcular, menos 100 newtons igual a 0. Voy a despejar la masa de C, a ver si me queda un poco más claro qué es lo que necesito, porque ya me hice lío. Yo tengo menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por la masa de C, es igual a
100 newton sobre la fuerza normal. Como que me está faltando una relación más, porque si no, no voy a poder sacarlo. Profe, ¿por qué pasa dividiendo la normal? ¿Cómo? ¿Por qué pasa dividiendo? Más porque me estoy desconcentrada. Porque estoy desconcentrada y por eso paso dividiendo. Quise pasar la 100 Pasa. menos la normal. La masa de C, lo que tenía que pasar dividiendo era esto, el menos 10 newton menos la normal. No sé si se ve que esto es normal. Con el newton suena raro. Perdón, la normal dividido menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Quise pasar eso dividiendo, pasé la normal. Estoy viendo que me falta una relación más. Me está faltando una relación más. Quiero ver todas las que tenemos, a ver. Déjenme un segundo. Me está faltando una sola relación que me permita, a ver, acá, que me permita calcular. El problema nombra algo del coeficiente de fricción estática entre el bloque A y la mesa es de 0,2. Sí. ¿Eso dónde lo ubicamos? En esta ecuación que no la usé en ningún momento, ¿no? Ah, sí, la usé acá, pero no la usé del todo. Esa me faltaba, gracias. Estaba medio colgada ya. ¿Por qué esto qué es? Gracias. Esto es mu estático. Por N. Sabía que me faltaba una relación, o sea, necesitaba una relación más. Entonces de acá, gracias, tengo que la normal es 50 newtons dividido el mu estático. ¿Sí? O sea que esto es 50 newtons dividido, ¿cuánto eran? ¿0,1? ¿Me dijiste? Hay dos, la estática es 0,2. La estática, porque no se mueve. Estamos en un CO2 Y dividido después hay fricción cinemático de 0,1, pero la estática es 0,2. 0,2. Perfecto. Entonces esto es 50 dividido un quinto, y esto es 5 por 50, 250 newtons. 250 newtons. Gracias, encontraste la ecuación que faltaba. Yo después de tanta ecuación y de tanta cosita me había hecho matete. Entonces acá tenemos que poner esos 250 newtons. La masa de C mínima va a ser 100 newtons menos 250 newtons dividido menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y crucemos los dedos para que esto nos dé bien. Esto sería menos 150 newtons dividido menos 10. 10 kilos, no. Y esto es 15 15 newtons. kilogramos por metro Kilogramos. sobre segundo cuadrado dividido metro sobre segundo cuadrado, 15 kilogramos. Y no sé cuánto daba según el ejercicio. Sí, 15 kilos. 15. Bueno, Sí, como pero- ven, chicos, esto no es sencillo. O sea, tenemos muchísimas relaciones en un problema de este tipo. Y en algún lado entra todo. Ven que todas las ecuaciones en algún momento las usé para algo. Incluso al final, que nos puede pasar, como que decir, bueno, me está faltando un dato y debe haber una ecuación en algún lado que no estoy viendo. Entonces, al final, ¿qué pasaba? Tenía todo casi, pero la masa de C para que se quede quieto me terminaba dependiendo de la normal. Y esa normal, digo, no la tengo calculada en ningún lado. ¿Por qué? Porque había usado la relación la única relación aparente que tenía de la normal.
pero no era la única. ¿Por qué? Porque tenía esta encubierta. Yo sé que había podido calcular la fuerza de rozamiento, y la fuerza de rozamiento es muy por la normal. O sea que cuando el compañero me dijo, no usamos nunca todavía el coeficiente de rozamiento, dije, claro, tengo la fuerza de rozamiento que ya la calculé antes, y ahí con el coeficiente puedo sacar la normal. Profe, eso le quería decir. ¿Por qué agregó ese mu por la normal? O sea, Ese era el valor de la fuerza de rozamiento, mu estático por la normal. sí. La fuerza de rozamiento estático es mu estático por la normal. Es lo que vimos en la clase pasada. ¿Estuviste en la clase pasada o vos no? No, por eso. Bueno, entonces, tratá de mirarte el video, que todo eso está explicado, pero la fuerza de rozamiento máximo va a ser mu estático por la normal. Bueno. Por eso cuando, no sé si fuiste vos, alguien que me dijo, el mu no lo usamos nunca, dije, claro, no lo usamos nunca. Habíamos usado la ecuación, la usamos, pero teníamos un poquito más de información en esa ecuación. Además de que la tensión tenía que ser igual a la fuerza de rozamiento para que no se mueva, nos permitía obtener además el valor de la normal. Pero entonces después cuando habla de que la tensión son 50 newtons, ahí está bien. Ya queda ahí la tensión. La tensión la calculamos de otra ecuación. De que el tiempo de la ecuación, fíjense que la tensión la habíamos calculado acá, de esta ecuación, ¿ves? Pero en la primera queda igualada tensión, es igual a la fuerza. Claro, esta tensión que yo calculé me sirvió acá, la puse acá, y con esa calculé la fuerza de rozamiento. Y después me olvidé de eso. Seguí más adelante, seguimos trabajando. Agarramos otra ecuación que fue esta, creo. Bueno, la otra también, pero agarramos esta, que es la que trabajamos al final, y me quedaba una relación con la masa de C, pero me faltaba esa normal. Y ahí fue donde volvimos y agarramos esta otra. Que si la hubiéramos puesto antes, ya directamente yo ya lo tenía ese valor. Pero bueno, en el momento dije, me está faltando algo más, porque tengo la masa de C en función de la normal, y no tengo esa normal, pero la pude calcular gracias a genio del compañero que dijo, pero teníamos el mu estático y nunca lo usamos. Y era verdad, nunca lo habíamos usado el mu estático. Bueno. ¿Sí? Se usa para eso. Lo usamos en este problema, solo lo usamos para eso. En otro caso, tal vez lo usemos para calcular la fuerza de rozamiento porque no tengamos esa tensión. ¿Sí? O no podamos sacar inmediatamente la tensión. Depende del problema. Cómo se resuelva va a depender del problema que esté trabajando. Pero esto con el ítem igual. Me falta, chicos, a ver, voy a mirar el chat, pero ahora estoy con el 75. Habíamos resuelto antes el 73 y ahora estamos con el 75. Bueno, a ver. Vamos a ver un cachito qué es lo que pedía el ítem B. Me encantaría poder agrandar. Calcular la aceleración. Calcular la aceleración del sistema. Perfecto. Sin tener en cuenta la masa C. Buenísimo. Buenísimo. ¿Saben que se dieron cuenta por qué quitaron el cuerpo C, no? Porque una vez, como no consideramos ese rozamiento entre A y C, si no se complica más el problema. Entonces, para no enroscarnos con ese rozamiento que hay entre A y C, cuál es el rozamiento estático máximo, si se acelera mucho que se podría desprender el cuerpo C. Entonces, justamente para no enroscarnos con ese problema, es más fácil olvidarnos momentáneamente del cuerpo C y tomar solo el cuerpo A, o tal vez podría decir considerando un bloque con el cuerpo A y el cuerpo C. ¿Sí? Pero justamente esa fuerza que yo había puesto hoy, que no me servía en nada para este análisis, esa fuerza de rozamiento estático que yo había analizado hoy, acá lo saca del cuerpo C para no complicarnos demasiado con eso, este problema. Entonces, me pide calcular la aceleración del sistema si se quita el cuerpo C. Se quita el cuerpo C, o sea que esto se va a mover, porque el cuerpo C, que tenía que pesar, o tener una masa, o no me acuerdo, pesar, 15. habíamos obtenido el peso del cuerpo C. Habíamos obtenido 15. la masa de C, 15 kilogramos. Sí. Entonces, teníamos que tener un cuerpo C de 15 kilogramos para que ese sistema se quede quieto. Si ahora saco el cuerpo C, eso se va a mover. ¿Sí? Porque yo necesitaba, para frenarlo, para que la fuerza de rozamiento estático actúe y eso no se mueva, necesitaba ese cuerpo C. Si ahora yo saco el cuerpo C, voy a tener que utilizar el coeficiente de fricción dinámico, porque eso se va
va a empezar a mudar. ¿Sí? Chicos, de vuelta, no es de mala intención, pero no puedo, como estoy con la pantalla, no veo el chat. O sea que si preguntan algo y alguno es importante o algo, me dicen y yo les contesto. Algún compañero, si alguien no tiene micrófono, por ejemplo. Bueno, vamos a analizar qué pasa cuando quito el cuerpo C. Ahora van a cambiarlo, voy a hacer todo de cero, de paso el que llegó tarde lo ve como si. Voy a quitar el cuerpo C acá. En la primera parte ya lo hicimos. Y vamos a trabajar con un cuerpo A, un diagrama de cuerpo libre nuevo ahora, donde tengo el cuerpo A, ¿verdad? Y voy a tener como fuerza, voy a tener la fuerza de rozamiento, ahora es dinámico, voy a tener la tensión, que no quité nunca la cuerda, de hecho la tensión es lo que me transmite esa fuerza que me lo acelera el sistema. Y de vuelta voy a tener el peso, la normal, y positivo. Está muy grueso el lápiz. Y positivo para acá, X positivo para acá. Y después tengo, ahora no aparece la fuerza de contacto entre A y C. Y después con B voy a tener lo mismo, ¿no? T, cualquier cosa puse. Y P sub B. O sea, es más sencillo el problemita ahora. Entonces, veamos. Sumatoria. Sumatoria. Estoy con el cuerpo A. De fuerzas, acá recordemos que habíamos puesto para acá X positivo. Sumatoria de fuerzas en X. Para el cuerpo A. ¿Qué tengo? A ver. Menos fuerza de rozamiento. Esta es la tensión. Más T. Y ahora no voy a poner 0. Voy a poner la masa de A por la aceleración en X. Sumatoria de fuerzas en Y. Siempre para el cuerpo A estoy analizando. Va a ser igual a la normal menos el peso, y eso sí da 0, porque no se mueve. Después, acá tengo sumatoria de fuerzas en X, que tengo menos la tensión más el peso de B, este es el peso de A. Y eso me tiene que dar la masa de B por la aceleración en X de B. Por la aceleración en X, que es la misma porque todo el sistema está vinculado. Sumatoria de fuerzas en Y para B vale 0 y no hay ninguna fuerza en Y. Acuérdense que giré para que coincida con lo que había usado Mariño. ¿Sí? Giré el sistema de referencia. Entonces tengo estas ecuaciones. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué podemos sacar de todo esto, del limpio de todo esto. Voy a chutar un poquitito. De acá puedo sacar algo. De acá puedo sacar que la normal es el peso de A. O sea que la normal es M de A por G. O sea que esto va a ser, la masa de A eran 10 kilos. Profe, Sí, perdóname, yo sé que lo dijiste, pero no me quedó claro. ¿Por qué es que en el cuerpo B siempre se pone la misma aceleración a X?
están vinculados con una soga inextensible. ¿Ves? Sí. A y B están vinculados. Entonces, van a moverse solidariamente, o sea que van a tener la misma aceleración. O sea, si vos lo tenés con una soga rígida, tengo un punto, agarro un lápiz y tengo el extremo y la punta del lápiz, y muevo el lápiz, se van a mover el extremo y la punta con la misma velocidad y con la misma aceleración, ¿te entiendes? O sea, Clarísimo, muchas gracias. es como un cuerpo rígido, entre comillas, o sea, la soga es inextensible, la soga no se mueve y la soga la pienso rígida para fines del problema, no elástica, no algo que se vaya a mover. O sea, simplemente transmite ese mismo movimiento. Entonces, bueno, de acá saco que esto ya es igual que en el anterior, la normal va a ser 100 newtons. Y me quedan estas dos ecuaciones de acá. Me queda menos la fuerza de rozamiento más la tensión es igual a la masa de A por la aceleración en X, menos la tensión más peso de B igual a la masa de B por la aceleración en X. La fuerza de rozamiento puedo escribirla como mu cinemático por lo normal, ¿sí? O sea que lo puedo reescribir un poquitito mejor a esto. Menos, o muy dinámico, no me acuerdo cómo yo, por la normal, que es dato, más la tensión, igual a la masa de A por la aceleración en X. ¿Sí? Y acá tengo menos la tensión, más el peso de B, que también lo puedo reescribir, si se quiere, como M de B por G igual a M de B por la aceleración X. Y veamos cuáles son las incógnitas que tenemos acá. ¿Sí? Miremos un poquitito. Esto es dato, esto ya lo obtuve, la normal ya la calculé, las masas son datos, y todo esto es datos. O sea que mis únicas incógnitas son T y A sub X. Pero puedo sumar las ecuaciones, ¿no? ¿Qué pasa si sumo esas dos, en este caso particular? Se cancela T. Se cancela T. O sea que tengo menos. Profe, consulta. Sí. Ahí tecla no sería la misma de antes porque se quitó un cuerpo, ¿no es cierto? No. Ya, yo no consideré, en este problema, jamás consideré el cuerpo C. T la calculé antes. T ya la calculé. No, T no la calculé. La normal calculé. No, T es. T va a depender. Claro, T antes era antes T era otra, sí. Antes era otra tensión. Yo la llamé T, pero la puedo llamar de otra forma. ¿Sí? Pero sí, es otra T. No puedo usar la T que había calculado antes. O sea, es un problema nuevo. Ya le cambié todo el sistema al cambiar un cuerpo. Al sacar eso. Ya eso se mueve. No pensemos. Por ahí sí, no lo sé. Por ahí coincidiría. Pero no quiero como pensar en el problema anterior por las dudas, para evitar hacernos líos. Siempre pensemos todo como si fuera un problema nuevo. Puede pasar que coincida, no le voy a decir que no automáticamente. Habría que hacer las cuentas y ver, tal vez coincida, pero en principio no lo pensemos como algo que coincide. Entonces esto sería MA por A sub X más MB por A sub X. Sumo todo, entonces me queda menos mu cinético por lo normal más MB por G igual a MA más MB por A sub X. Y acá puedo pasar dividiendo y me queda menos mu cinético por la normal más MB por G sobre MA más MB. Esto debería ser la aceleración en esto. Fíjense que la tensión ni siquiera la necesité calcular. Muchas veces pasa eso, que ni siquiera las calculamos. Entonces, si estas cuentas están bien, debería ser menos 0,1 me habían dicho, ¿no? Ah, lo tengo acá. Sí. Sí, Silvana, menos 0,1. Sí, 0,1. Menos 0,1
por la normal, que la calculé antes y eran 100 newtons. ¿Cómo me hicieron laburar hoy, más la masa de B. Oh, no, espérame un segundo. No es de 75, ¿no? 5 kilos. 5 kilos. Y la masa de A 10. Por 10 metros sobre segundos al cuadrado, sobre la masa de A 10. O sea, acá abajo tengo 15 kilogramos. Y todo esto tiene que ser igual a A sub X y crucemos los dedos. A ver, esto sería, acá tengo menos 10, más, esto es menos 10, más 50 sobre 15. 40 sobre 15. 2,66. Está bien, creo que daba eso. Fíjense que arriba tenemos Newton, que es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, o sea que tengo en los dos casos kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. Siempre verificamos las unidades sobre kilogramos, se simplifican. ¿Cuánto me dijiste que daba esto? Está bien, da 266. Da como está correcto, 266. Qué grande, qué bueno. Bueno, hasta ahora no nos viene fallando las cuentas, cosa rara. No fue magia. Esto es novedoso, porque yo siempre me equivoco en las cuentas. ¿Sabes? Que este año estoy inspirada, la lejanía. Bien, bueno. Silvana, bien. Y A sub X, si la queremos como fuerza expresada, sería 2,66 metros sobre segundos al cuadrado en inversor, porque fuimos topados. Ay, casi ahí iba a ser lío yo entonces, menos mal, tenés razón. Sí, porque claro, pero eso porque nosotros elegimos que... Sí, pero yo iba a ser lío, porque yo si le pongo versor J me decís, no, mal. No, y si vos sos coherente y pones tu I positivo para allá, no te voy a decir mal. O sea, si coincide... No, equivocaba. No. Claro, si coincide con el sistema de referencia, te voy a poner muy bien. No, menos mal, me avivaste con eso, porque yo iba a hacer me la iba a mandar ahí. Bueno, les pongo un pantallazo más grandecito, para que vean todo. Bueno, el primero ya lo vieron, así que es un poco este. Profe, en la parte donde quedó que la aceleración en X era mu cinemático por la normal más la masa de B por G dividido masa de A más masa de B. ¿Cómo llegó hasta ahí? Que no, ahí me perdí, ¿no? ¿Acá? Sí. Ahí, ¿cómo llegó? Sí, agarré la ecuación, estas ecuaciones que yo planteé acá las entendiste. Era simplemente utilizar los diagramas de cuerpo libre. ¿Hasta acá vamos bien? Hasta la de abajo entendí. Hasta acá vas bien. Sí, después ahí no sé qué hizo. A la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Como estamos hablando de rozamiento dinámico, es mu cinemático por la normal. La escribí así, nada más. Sí. Lo demás está todo igual, ¿ves? La primera ecuación está toda igual. Lo único que hice fue la fuerza de rozamiento la escribí como mu cinemático por la normal. Y la de abajo, el peso de B, lo escribí como la masa de B por G. Sí. O sea, es eso nada más. Y lo que hice en el siguiente paso es una operación algebraica nada más. Como yo tenía dos ecuaciones con dos incógnitas, pero fíjate que arriba está T sumando y abajo está T restando, si yo conozco todo lo de, o sea, yo las sumo estas dos ecuaciones. Entonces, fíjate, me queda al miembro de la izquierda, tengo menos mu cinemático por la normal, lo puse acá. Sí. Después tengo más T y abajo tengo menos T, se cancela. Y después me queda MB por G. O sea, puse todo lo que sobrevive de sumar todo esto. Sí. Y a la izquierda tengo MA por A sub X y MB por A sub X. Y eso es lo que puse. O sea, sumé miembro a miembro. Pueden resolverlo como sistema de ecuaciones también. Claro, la derecha queda, sí, la masa de A más... Saqué factor común nada más. Y después pasé dividiendo. Ah, listo. Sí, ahí entendí, no había entendido cómo. No hay problema, preguntan porque justamente es una clase de consulta, aunque ustedes me la transforman en una clase de ejercicio, de práctica. Pero no hay caso de hacerla de consulta, termina siendo de práctica. Es la práctica 2, la práctica bici.
¿Cómo te hacemos laburar, No, pero aparte es práctica sin Yo te- preparación, porque no es que pude preparar el ejercicio, me vienen con el ejercicio más feo que encuentren y me No. dicen, sí. Nah, No, yo sí tengo consultas, Silvana. Si después podés, te tiro una sola. dale, Necesito sí. que me oriente con uno solo. En general me está yendo bien, o le estoy pegando mucho a los ejercicios de la guía, a los resultados. Pero estoy teniendo mucho lío con el 87, sobre todo la parte C. Hay algo que ahí conceptualmente no me cierra. Ok, lo Sí, vemos, el 87 la vale. parte C, a ver. No tengo en la computadora, ahora sí me lo traje porque no lo tenía, no encontraba la guía, me la tuve que bajar de otra compu y tenerme con 87, parte C. Con la parte A y la parte B no tengo historia, me doy cuenta cómo resolverlo. La fuerza de interacción entre B y C. Bueno, pues déjame leer todo porque en un cuerpo A apoyado sobre una superficie horizontal sin rozamiento se le fija un hilo inextensible que pasa por la garganta de una polea. Soporta un platillo B en el otro extremo. Ok, tengo un hilo que cuelga de A, que sale de A y que soporta una balancita. Sobre el platillo se coloca un cuerpo C. Las masas A, B y C son de 10 kilos, me da todas las masas y me pide calcular la aceleración de A cuando se suelta el sistema partiendo del reposo. Está bien, eso es parecido a lo que hicimos recién. Exactamente. La fuerza en el hilo, supuesto de masa despreciable, Es la tensión. es la tensión. En este caso sí la tenemos que calcular. Vieron que yo le dije que generalmente no se calcula, bueno, en este caso la tenemos que calcular. Y la fuerza de interacción entre B y C. Ok, Porque hagamos. no me doy cuenta. Tenés que hacer diagrama de cuerpo libre para analizar esto siempre. Sí, ¿Sí? pero como no veo, como se mueve en sentido vertical y no uno contra otro, no me doy cuenta por qué, cómo, ¿entendés? A menos que sea el rozamiento estático lo que esté pidiendo. No, te está pidiendo. Eso debe ser. No, te está pidiendo la normal, básicamente. Las normales. Ah, bueno, La fuerza de acción y reacción, lo que estábamos viendo. bueno, yo interpreté que era el rozamiento estático que estaba No, pidiendo. me parece, me da la Bueno, sensación de listo, que lo que entonces te ya está, pide es. listo, no. Vos tenés el platillo. Qué horrible mi platillo. Parece una jaula de un pajarito. ¿Sí? Esto está acelerado hacia abajo. Suponemos que ya la Sí. calculaste. Sí, sí. Con una aceleración de 3,33 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un diagramita de cuerpo libre sobre cada uno de los cuerpos. Hay que ver si no necesitamos más formulerío que venga de antes, pero pensemos un poquito. Entonces tenemos, este es el cuerpo A, ¿no? Y el platillo es el cuerpo B, o algo así. No, B y C sería. No, C y B. Bueno, Claro. para que le voy a poner los nombres correctos, porque Da. no quiero perder mi trabajo. A ver, ¿cómo le pusimos entonces? C B a la caja. al platillo y C a la pesa. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos sobre C? Sobre C tenemos a ver, ¿qué está? La fuerza de contacto. La fuerza de contacto que, bueno, lo puse al revés, siempre porque quería mostrar como dónde actuaba. La fuerza de contacto que B le hace hacer. ¿Me esperan un segundito? Sí. Ya vengo, porque está sonando. Ok.
Perdonen. ¿Están todavía por ahí? ¿Están vivos? ¿Hola? Sí, estamos. Sí, disculpa. ¿En dónde estábamos? Ah, acá. Estábamos en el... Este era 70 y... C, ¿no? Habíamos dicho. Entonces tengo la fuerza que B le hacia C, tengo el peso de C, porque por más que, acuérdense que el peso no es una fuerza de contacto, es la fuerza que el centro de la Tierra le hace, o sea, el peso actúa aunque no esté apoyado. ¿Sí? Y después tenemos, para B, tenemos, a ver, hacemos un cachito, la fuerza que C le hace a B. Si puse la fuerza que B le hace a C, acá pongo la fuerza que C le hace a B. Tenemos el peso de B. ¿Y qué más tenemos? Y tenemos, esto está agarrado. B no es solo el platillo, es el platillo con todo el sistemita digamos. O sea que voy a tener una tensión también. ¿Sí? Tengo todo esto yo. ¿Está bien? Sí. Esto sería B y este sería C. Entonces, veamos. Si hago sumatoria de fuerzas, voy a usar un solo cosa, así yo, y positivo para arriba, y positivo para arriba, y chao, se acabó el problema. Sumatoria de fuerzas en Y voy a analizar porque no tengo nada en X. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y para C, que es el primero que aparece. Tengo la fuerza que B le hace a C menos el peso de C, tiene que ser igual a la masa de C por la aceleración de C. Y después, sumatoria de fuerzas en I para B, voy a tener la tensión menos la fuerza que C le hace a B, menos el peso de B, va a ser la masa de B por la aceleración de B. Fíjense que, a ver, esta y estas son iguales, son incógnitas, justamente nuestra incógnita. ¿Sí? Pero la voy a poner en un solo color porque es la misma incógnita. Esta y estas son iguales, de hecho las podría escribir igual. Después, ¿qué tengo como dato? Estos datos. Los MG, M de C por ejemplo. Estos datos. Esta y esta también son iguales, son estas 3,33. Sí. O sea que es datos. Y la tensión la sacaste en el punto anterior. Y la tensión la sacamos en el punto anterior. Sí, la tensión la sacamos en el punto anterior probablemente, claro. Sí, 33 es la fuerza del hilo, 33,3 Newton. O sea que estos datos, 33,3 Newton. Bien, ya está. O sea que lo único que tenés Sale que hacer de cualquiera de las dos ecuaciones. Claro, de cualquiera de las dos. Sale fácil. Sí. Listo, Silvana, era eso, gracias. Bueno, ¿hace falta que lo hagamos? No, ya está. Para mí ya está, si los chicos alguno lo quiere hacer. Pero igual habría que tema hacer el matemático. anterior para sacar la atención. Y Sí. miren el ejercicio, van a ver que es casi igual. Es muy parecido al que hicimos. Sí, es bastante parecido. Es muy parecido. De hecho, les conviene hacerlo para practicar. Bueno. De hecho, el otro es más, me parece, tiene la parte de rozamiento que este no tiene. Y, El otro era más complicado. No sé, me parece que era hasta más complicado el otro, mira. El otro era más complicado. Sí. Sí, no, si tienen una puntería. No, el otro. Bueno, con este renegué, el otro, el anterior lo saqué, y este renegué anoche hasta tarde. Pero porque no habías Y dije, entendido bueno, la pregunta, pensaste que hablaba de una fuerza de rozamiento, y en realidad lo que te pedía era la fuerza de interacción. Cuando pega sí, yo no sé. Es fácil. Uno se asusta y en realidad te está pidiendo una fuerza sencilla. Sí, yo no sé por qué agarré por el lado del rozamiento. Pero vieron que siempre se resuelven igual estos problemas. ¿Se dan cuenta de que siempre hacemos lo mismo? Planteamos sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. O sea,
sea que la aceleración sea 0 o sea que la aceleración sea distinta de 0, los módulos, ¿no? O sea, pero siempre planteamos lo mismo, y ponemos todas estas ecuaciones como podemos armar, o sea, los diagramitas de cuerpo libre, con su sistema de referencia, armamos las ecuaciones y después laburar, remar y ver qué es lo que tengo, qué es lo que me falta, como me pasó hoy, llegás y decís, no, pero tengo que tener ese dato, tengo que tener en algún lado ese dato, como pasó hoy en este problema, que llegamos acá y me falta lo normal. Y es mirar y revisar cada una de las ecuaciones que tenemos, a ver dónde puede haber un dato, tal vez puede haber un dato oculto indirectamente, o acá no me aparece directamente, no me aparecía directamente no me aparecía directamente la normal, me aparecía otra relación, que la fuerza de rozamiento era igual a la tensión. Pero no me aparecía de una de la normal, y cuando dije, no, o me dijo uno de los chicos, pero tengo esta fuerza, no estático, nunca lo usé, claro, nunca lo usé, entonces de ahí ya puedo sacar la normal. O sea, tenemos que estar pensando, y si hay un dato, puede ser que haya un dato que no sirva para mucho, pero probablemente haya un dato que lo use y ya está, ya resolví el problema como hicimos acá. O sea, pero siempre son los mismos pasitos. Diagramitas de cuerpo libre, o sea, ecuaciones, y empezar a remar y ver qué es lo que tengo, qué es lo que me falta, cómo puedo vincularla. Tal vez después es algebraico, ver qué forma más fácil tengo, como acá que cancelé 2 ecuaciones, o sea, que sumé 2 ecuaciones y se me cancelaron las tensiones, pero no, es laborioso, porque no hay que olvidarse ningún paso, porque si uno lo sigue, sale, pero si no te volvés loco. Bueno, chicos, ¿quieren alguna otra pregunta o quieren tomarse 10 minutos antes de empezar la clase? Ya son y 17. Gracias, Silvana, nos vemos. Ahí los quería ver las caras que estuvieron. Eran 8 y son poquitos. Bueno, ¿valió la pena para los 8? Sí, a mí me sirvió. Espero que les haya servido. Sí, pero sirve. Bueno, chicos, entonces dejo de grabar.